La noche en que Javier me dijo que se divorciaba. Su voz era un cuchillo oxidado clavado despacio. No puedo seguir con alguien que juega con nuestro futuro como si fuera un casino. Repitió. Eco de las palabras de sus padres en la cena familiar 2 semanas antes. Yo solo asentí. Porque discutir habría sido inútil, ya habían decidido por él. Recuerdo el olor a paella quemada en la cocina de sus suegros en Madrid. Donde su madre. Con esa sonrisa falsa que tanto practica en las reuniones familiares. Soltó, hija. Entenderás que un hombre como Javier necesita estabilidad. Tus inversiones en esa moneda virtual son una locura. Nos has puesto a todos en riesgo. Su padre añadió. Sin mirarme, es irresponsable. Una mujer debe pensar en la familia. No en apuestas. Yo había invertido nuestros ahorros en Bitcoin años atrás. Cuando valía poco. Convencida por lecturas nocturnas y foros anónimos. Javier lo sabía. Al principio incluso bromeó con ello. Pero cuando el mercado cayó y perdimos liquidez, sus padres lo convencieron de que era adicción. Ruina inminente. Me pintaron como jugadora compulsiva. Irresponsable. La que destruiría su linaje. Y él. Débil ante su sombra familiar. Firmó los papeles sin pelear. Salí de esa casa con la maleta en la mano. El sol de Madrid quemándome la piel. Sintiendo como el mundo se cerraba. Perdí el apartamento en Barcelona que tanto amábamos. Perdí amigos comunes que eligieron bando. Perdí incluso la dignidad de explicar mi versión. Porque ¿quién creería a la loca del Bitcoin frente a una familia respetable? ¿Con negocios inmobiliarios y conexiones en el ayuntamiento? Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Viví en un piso compartido en Gracia. Trabajando freelance como diseñadora gráfica para pagar facturas. Cada noche. Revisaba el precio del Bitcoin en secreto. Viendo cómo subía lentamente. Pero sin alegría. Era como ver una herida cicatrizar mal. Me repetía que había sido estúpida. Que merecía el abandono. Javier me mandaba mensajes esporádicos, espero que estés bien. Yo respondía cortés. Porque el odio aún no había madurado. Pero el odio creció despacio. Alimentado por detalles. Supe por redes que viajaba con una nueva novia. Hija de amigos de sus padres. Estable como decían. Publicaban fotos en Ibiza. Sonrisas perfectas. Mientras. Yo contaba euros para el alquiler. Una vez. En un café. Vi a su madre presumiendo de haber salvado a su hijo de una ruina segura. Nadie mencionaba que mis apuestas empezaban a valer más que su patrimonio entero. No lloré mucho. En España. Lloramos poco en público, guardamos el dolor para las noches solitarias con una copa de Rioja. Me convencí de seguir viviendo por inercia, trabajo. Gimnasio. Terapias baratas online. Pensaba que el tiempo borraría todo. Que el silencio era mi arma. Pero una mañana. Al ver el wallet que no había tocado desde la separación, porque él insistió en que lo vendiera todo y yo. Por orgullo. ¿Me negué? El saldo me golpeó como un tren. Millones. Cientos de millones. El Bitcoin había explotado. Y mis holdings. Conservados en Cold Story. Valían una fortuna que superaba los 890 millones de euros. No sentí euforia inmediata. Sentí vacío. Porque nadie sabía. Porque ellos seguían viéndome como la perdedora. En ese momento. Algo se rompió dentro. No fue rabia explosiva, fue una frialdad calculada. Imaginé sus caras si lo supieran. Javier. Que ahora luchaba con deudas en su empresa familiar por malas inversiones inmobiliarias post-pandemia.
Sus padres. Obsesionados con el estatus. ¿Valdría la pena decírselo? ¿O mejor dejar que el tiempo les cobrara? Decidí observar primero. Seguir en silencio. Pero con ojos abiertos. Los meses siguientes los dediqué a reconstruir mi vida con precisión quirúrgica. Cambié el piso compartido por un apartamento discreto en l'Eixample. Pagado en efectivo de una pequeña venta parcial de Bitcoin, lo justo para no levantar sospechas. Nadie sabía de mi riqueza, ni siquiera declaré todo en Hacienda aún. Usando estructuras legales offshore que investigué exhaustivamente. Trabajaba menos. Pero mejor. Clientes nuevos. Proyectos internacionales. En las reuniones por Zoom. Mi fondo era neutro, libros. ¿Plantas? Nada que delatara lujo. Mantenía el perfil bajo porque el plan empezaba a formarse. Observaba a Javier desde lejos. No stalking obsesivo, solo seguimiento lógico en redes. Perfiles públicos. Vi cómo su empresa familiar tambaleaba, el boom inmobiliario se frenó. Préstamos impagados. Socios retirándose. Sus padres vendieron propiedades secundarias para tapar agujeros. Él publicaba fotos forzadas de felicidad. Pero los comentarios de amigos dejaban entrever tensiones. Una vez. Coincidimos en Barcelona por casualidad o eso creyeron. Estaba en una terraza en Passeig de Gracia cuando pasó con su novia. Me saludó incómodo. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Respondí serena, bien. Sobreviviendo. ¿Y tú? Noté su mirada evasiva. El peso de la culpa mal disimulada. Su novia me escaneó con desdén. Como si yo fuera un error del pasado. Esa noche. Sola en mi apartamento. Sentí la primera grieta en mi armadura. ¿Por qué no le dije nada? Podría haber soltado, por cierto. Esa locura tuya ahora me hace multimillonaria. Pero no. El placer inmediato no valía. Quería que doliera despacio. Empecé a manipular desde las sombras. Contacté anónimamente con un periodista financiero que conocía de foros antiguos. Le filtré datos sobre malas prácticas en la empresa de los suegros, nada ilegal grave. Solo irregularidades administrativas que cualquier familia con influencias comete. El artículo salió en un diario digital, escándalo en promotora madrileña, deudas ocultas. No los nombraba directamente. Pero el sector sabía. Javier me escribió entonces, ¿has visto las noticias? Es una mierda. Todo mentiras. Respondí empática, lo siento mucho. Si necesitas hablar. Él mordió el anzuelo. Desahogándose por WhatsApp sobre presiones familiares. Como sus padres lo agobiaban. Yo escuchaba. Aconsejaba con calma, a veces hay que poner límites. Mi conflicto interno crecía. Por las noches. Dudaba. ¿Era esto justicia o solo crueldad? Recordaba las humillaciones, como su madre me llamó irresponsable delante de todos. Como Javier firmó el divorcio sin defender una coma de mi versión. Pero también recordaba momentos buenos, viajes a Andalucía. Risas en la playa. ¿Valía la pena destruir eso? La respuesta llegó cuando supe que planeaban demandarme por daños morales en el divorcio. Alegando que mis inversiones los habían puesto en riesgo emocional. Ridículo. Pero en España. Con buenos abogados. Podrían alargar el proceso y sacarme algo. Ahí decidí avanzar. Contraté un detective privado, discreto. Recomendado en círculos cripto. Descubrí infidelidades de Javier antes incluso de la separación. Pruebas que sus padres ignoraban. También. Irregularidades fiscales mayores en la empresa. Guardé todo. El precio personal empezó a cobrarse, noches sin dormir. Aislamiento total.
Amigos antiguos me evitaban, pensando que estaba rota. Yo me convencía de que era necesario. El silencio ya no salvaba, solo prolongaba el sufrimiento ajeno. El punto de no retorno llegó en una cena de reconciliación que Javier propuso. Por los viejos tiempos. Sin rencores. Dijo. Acepté. Curiosa por ver su juego. Nos encontramos en un restaurante en Elborn. Luces cálidas. Vino caro que él pagó con tarjeta rechinando. Habló de sus problemas, la empresa está mal. Mis padres me presionan constantly. Su novia ausente esa noche, viaje de trabajo. Yo escuché. Asintiendo. Sirviéndole más vino. ¿Y tú? ¿Sigues con eso del Bitcoin? Preguntó con condescendencia. Sonreí, lo dejé todo. Aprendí la lección. Mentira calculada. Vi alivio en sus ojos. Allí. Manipulé sutilmente. Mencioné conocidos en el sector financiero que podrían ayudar con refinanciación. Le di contactos falsos, mis propios alias. Él picó. Desesperado. Días después. Filtré más información a prensa. Esta vez. Un reportaje mayor en El País sobre corrupción en promotoras madrileñas. La familia de Javier salpicada directamente. Acciones cayeron. Bancos llamaron préstamos. Sus padres me culparon anónimamente, cartas amenazantes al abogado. Javier dudó. Pero defendió, ella no haría eso. Mi dobladillo interno se intensificó. Empecé terapia real. Confesando parte, no todo. La psicóloga dijo, estás en duelo prolongado. Yo pensé, no. En guerra. Compré propiedades discretas, un ático en Sarriá. Una finca en Galicia. Todo a nombre de sociedades. La riqueza me aislaba más, no confiaba en nadie. Una noche. Javier llamó borracho, te echo de menos. Fue error divorciarnos. Sentí náuseas. No por él, sino por mi tentación de ceder. Respondí fría, demasiado tarde. Avancé el plan, contacté su novia actual. Enviando pruebas de infidelidades. Ella lo dejó. El hundido. Buscó consuelo en mí. El coste, perdí empatía. Veía gente como piezas. ¿Era yo aún humana? Javier se acercó más. Pidiendo ayuda financiera como amigos. Presté pequeña cantidad semilla para dependencia. La empresa familiar al borde quiebra. Vendieron todo menos la casa principal. Yo revelé parcialmente, en una reunión. Mostré extracto wallet. Mira lo que valen ahora mis apuestas. Sus ojos, incredulidad. Luego codicia. ¿Podrías ayudarnos? Por lo que fuimos. Reí internamente. Propuse inversión a cambio de acciones controladoras. Sus padres aceptaron. Humillados. Tomé control sutil, despidos. Reestructuraciones. Ellos perdieron poder. Javier intentó reconquista, cenas. Regalos. Yo jugué. Pero distante. Conflicto pic, casi confesé amor residual. Pero recordé humillación. Filtré todo a Hacienda, evasión fiscal probada. Investigaciones empezaron. Precio, soledad absoluta. Riqueza vacía. La caída aceleró. Javier descubierto en fraudes menores para salvar empresa. Padres investigados. Él suplicó, ayúdame. Por favor. Te lo ruego. Ofrecí salvoconducto a cambio de confesión pública, admitir que me difamaron. Que el divorcio fue manipulado. Aceptó.
Grabó vídeo. Lo publiqué anónimamente. Escándalo nacional. Familia arruinada socialmente. Yo controlaba todo desde sombras. Duda final, ¿valió la pena? Perdí parte de mí. Pero vi sus caras rotas en prensa. Ahora, desde mi villa en la Costa Brava, observo el mar. Javier vive en piso alquilado. Solo. Padres en residencia modesta. Yo. Rica e inimaginable. Pero vacía. ¿Fui yo la venganza? ¿O la venganza me devoró? ¿Quién perdió más?